Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 10. Era hora de ir por la corona, pero antes debía asegurarme de que Daenerys tuviera suficiente poder militar para defender las ciudades que habíamos conquistado en Essos. Considerando que contábamos con un ejército de 100.000 soldados, decidí dejarle a Daenerys el 30% de nuestro ejército, sin contar los animales. Así estaría a salvo y con suficiente fuerza militar para contraatacar. En total, tendría a su disposición 40.000 soldados y unos 40.000 animales, incluyendo caballos, osos, cuervos y otros animales. Dejándola con un total de 80.000 soldados dispuestos a morir por ella. Mientras tanto, yo llevaría a unos 65.000 soldados al oeste para atacar a los Lannister, sin contar a mis animales ni a Neltarion, que me había rogado que me acompañara. Ya no había ninguna razón para que me quedara en Essos. Al conquistar Braavos y eliminar todas las ratas dentro de la ciudad, había consolidado nuestro poder en este continente como algo inquebrantable e imparable. Debería ir contigo, argumentó Daenerys. No estaba contenta con mi decisión, y en parte, podía entenderla, pero si venía conmigo al oeste, se convertiría en un objetivo para los Lannister, mientras que si se quedaba en Essos, nadie podría alcanzarla. Los Kraken se encargarían de eso deteniendo cualquier barco que no fuera mío. Lo sé, cariño, pero necesito que mantengas este lugar bajo control. Eres mi reina y debes gobernar este continente mientras estoy fuera, dije besando su mano. Lo entiendo, pero no me gusta, suspiró Daenerys con una leve sonrisa, y en sus ojos pude ver claro como el día que más que querer vengar a su familia, no quería separarse de mí, lo que me hizo inmensamente feliz. El hecho de que me amara más de lo que odiaba a quienes traicionaban a su familia era impresionante por sí solo. Alá, Abba. Balbuceó Geralt con adorable voz una vez más, derritiéndome el corazón. Ustedes dos van a matar a papá con esa ternura, me reí entre dientes besando a mi hijo en la frente. Alisa por otro lado se reía mientras me miraba como si fuera el mejor payaso del mundo. ¿Papá es gracioso?, le preguntó Daenerys juguetonamente a nuestra hija, quien respondió con más risas. Jeje, me reí entre dientes, cargando a los gemelos en el aire, mis dos tesoros. Pensé que con Daenerys había experimentado el amor verdadero, y en cierto modo lo hice, pero con mis hijos, sentí que la gravedad ya no me sostenía en el suelo. Eran ellos, mataría, moriría y sufriría por ellos sin dudarlo. Oberyn Martell desde el punto de vista tras ayudar a mi nuevo rey a eliminar las amenazas, o ratas, como él las llama, en Braavos, decidí comprobar su verdadera fuerza retándolo a un duelo amistoso. Sabía que era fuerte. Los casi 100.000 Dothrakis que lo seguían eran prueba más que suficiente, pero aún así quería comprobarlo. Perdí el duelo en menos de un minuto, y no puedo decir que ese minuto fue solo por su gracia. No estaba del todo preparado para la abismal diferencia entre nuestras fuerzas. Por primera vez en décadas me sentí como un niño luchando contra un maestro, pero con la diferencia de que algo dentro de mí sabía con certeza que por mucho que entrenara nada acortaría esa enorme brecha. Pero esto no me molestaba en absoluto. Al contrario, prefería seguir a un rey con fuerza e inteligencia, alguien que liderara a su ejército con el ejemplo, arriesgando su vida primero para que otros hicieran lo mismo por él. Ese era el rey del rey Dorne, no un niño con derecho a todo con un dudoso derecho al trono. No nos importaba que viniera de una familia pequeña, ni que no tuviera sangre real. En Dorne juzgamos a las personas por su valor, no por el de su familia. Aunque su matrimonio con Daenerys le ayudó, solo le ayudó hasta cierto punto. Bueno, las cosas deberían ser divertidas con él cerca, me reí entre dientes, ansioso por dejar esos y declarar la guerra a esos malditos leones. Punto de vista de Tywin Lannister. En un afortunado evento, Renly había muerto de manera misteriosa. Algunos decían que una sombra entró en sus aposentos y lo mató, magia de sangre, otros que uno de sus propios caballeros lo había traicionado. Al final no importaba cómo muriera, porque con Renly fuera de escena, podríamos voltear esta guerra a nuestro favor. Al casar a Joffrey con Margaery y Tyrell, aseguraríamos un ejército que junto al nuestro, sería capaz de enfrentar al joven oso y su ejército. La hija idiota que tuve no estaba nada contenta con mi decisión de casar a su pequeño perro rabioso con un Tyrell, pero su opinión sobre el asunto era irrelevante y sin importancia. Sin esta alianza no teníamos muchas posibilidades de ganar esta guerra. Cersei no olvidará esto, padre, dijo Tyrion con un suspiro. Perfecto, déjala, ella no está aquí para gobernar. Si lo estuviera ya habríamos perdido la corona, respondí con apatía. Cersei tenía que entender que no era tan lista como creía. De hecho, entre mis hijos, ella era la más problemática. En eso estamos de acuerdo, rió Tyrion por un breve segundo antes de preguntar.
Con Renly fuera del camino, podemos concentrarnos en lidiar con Stannis, todavía tenemos tiempo antes de que llegue el joven oso, ¿alguna idea? Miré a Tyrion por un segundo, mientras llenaba su copa de vino, antes de responder. Stannis tiene más experiencia en el arte de la guerra que su hermano pequeño en el arte de la guerra, pero es tan carismático como una vaca, no inspira lealtad por amor o miedo, caerá a su debido tiempo. Ya veo, tarareó Tyrion, recostándose en su silla. Olenna Tyrell. La triste excusa de un hombre con el que nos habíamos aliado había muerto, y en parte yo estaba agradecido. Esto, por supuesto, llevó a los leones a invitarnos a su lado de inmediato, tal vez lo mataron, o tal vez estaban desesperados con la inminente amenaza que representaba Ronald Mormont. Querían casar a Margaery con ese pequeño demonio llamado Joffrey. Los rumores de su crueldad y locura ya se habían extendido por los 7 reinos, y yo no iba a permitir que mi nieta sufriera a sus manos. Margaery sería reina, pero no con ese engendro del infierno como su rey. Tommen Baratheon, por otro lado, era, como dicen los rumores, blando, de corazón real y, sobre todo, manipulable. Joffrey tenía que morir. Además, no es como si alguien más que su madre lo extrañara, pero dudo que incluso Cersei sea tan ciega como para amar esa cosa. ¿Cuándo vamos a la capital, abuela?, preguntó Margaery, contenta con la idea de casarse apresuradamente para asegurar su puesto de reina. En un mes, respondí con una leve sonrisa, pobre niña ingenua, menos mal que me tiene a mí para protegerla, si no, el hijo idiota que tengo la condenaría a una vida de sufrimiento. Punto de vista de Jon Snow, la humanidad estaba en grave peligro, los otros, los caminantes blancos existían y estaban en movimiento, evolucionando, cambiando constantemente, tenía que dejar que los demás supieran que eran reales. Pero antes de que pudiera escapar, una voz fría me detuvo. El tiempo de la humanidad se ha acabado, ahora caminas sobre la oscuridad, niño, la luz no te protegerá aquí, joven dragón, nada lo hará, dijo el no muerto con un tono frío, el mismo que había matado a todo mi grupo de exploradores. Todos servirán en la muerte. Después de asegurarme de que Daenerys tenía todo bajo control, procedí a movilizar todos los barcos, que apenas eran suficientes para mover a todos los hombres y animales que estaba trasladando hacia el oeste. Mi destino inicial sería el norte, donde iría a ver a Lord Stark para discutir los términos de nuestra alianza. Entonces dejaría que mi ejército descansara para que todos estuvieran en su mejor momento cuando la guerra realmente comenzara. Nos llevará un mes llegar allí, suspiró Oberyn con fastidio, pero supongo que vale la pena la espera. Con tu forma de actuar, habría pensado que te encantaba viajar, ¿no es cierto?, pregunté sin apartar la mirada del mar. Me encanta viajar, respondió Oberyn con una suave risa, lo que odio es la espera, el tiempo intermedio. Es comprensible, asentí en acuerdo mientras caminaba hacia mi cabaña dejando a Oberyn solo. Mi misión era conseguir algo de paz y tranquilidad. Lo ajeno que era ese concepto ahora era imposible para mí. No solo era un rey, era un padre, lo que hacía que la paz y la tranquilidad fueran una imposibilidad para mí. Y ese concepto se reafirmó en mi habitación, pues al entrar a dicha habitación encontré a Neltarion peleando con uno de los osos de batalla, ambos encerrados en el suelo mordiéndose en un duelo épico de no sé. Un vistazo rápido a mi cama revela que había sido destrozada por los daños colaterales de esta pelea. Neltarion se había tomado la libertad de pelear con cualquiera, y cuando le pregunté por qué, solo respondió que quería ser tan fuerte como yo y que necesitaba la experiencia, lo que usualmente me hacía ignorar su extraño comportamiento, porque, bueno, no estoy hecho de piedra, que él quiera ser como yo es adorable y presiona todos los botones correctos para que lo deje hacer lo suyo. Estoy demasiado cansado para lidiar con esta mierda, suspiré mientras salía de la habitación, sin querer desactivar cualquier situación que tuvieran, mi nuevo destino, mi habitación de respaldo, una habitación especialmente diseñada para este tipo de emergencias. Punto de vista de Jon Snow, el miedo era algo común, puedes lidiar con ello, pero eso no te hace intrépido. Toda mi vida había lidiado con mis miedos, pero lo que vi ese día, esa cosa, como su mera presencia me hizo sentir en las garras de la muerte, eso era algo con lo que no estaba preparado para lidiar. No tengas miedo, no te mataré, todavía, pero avísale al oso que voy por él y me cruzaré en mi camino. Toda la vida acabará. Me habían perdonado solo porque servía un propósito servil, entregar un mensaje, quería luchar, quería matar a esa cosa por lo que le hizo a mis hermanos en la guardia, pero todo mi cuerpo se negaba a levantar un dedo contra él, no importaba cuánto lo intentara, todo lo que podía hacer era verlo irse, no antes de profanar aún más a mis hermanos caídos al resucitarlos de la muerte, para que no fueran más que meros títeres.
La humanidad entera estaba en riesgo, la corona, las tierras, el poder, nada importaría si no deteníamos a ese monstruo. Esto era más grande que yo, más grande que Juego de Tronos y, aún más importante, más grande que mi juramento a la guardia. Tenía que romper mi juramento, e incluso si acababa muerto por haber desertado de la guardia, valdría la pena si lograba advertir a una sola persona. Nos vamos esta noche, fantasma, le dije a mi único amigo confiable, quien inclinó la cabeza confundido. Señor Nieve, date prisa y ve a limpiar las puertas. Gritó uno de mis superiores. Esta era mi oportunidad, nadie nunca me supervisó cuando limpiaba las rejas que iban hacia el sur, nadie sospechaba de mí, después de todo, yo vine aquí por mi propia voluntad, esto era perfecto especialmente porque era de noche, les tomaría un tiempo notar que me había ido y para el momento en que lo notaran, sería demasiado tarde. Sí, señor, asentí, yendo hacia las puertas con Ghost detrás de mí. Pasaron las horas y mi momento de escapar finalmente llegó cuando el turno de guardia estaba cambiando a los hombres para vigilar la torre. Corrí como nunca antes, sabiendo muy bien que si me detenía, aunque fuera un segundo, mi vida sería abandonada, tenía que hacerlo, porque ya no estaba luchando por mí, sino por los vivos. Tenía que sobrevivir solo un mes, ese era todo el tiempo que necesitaba para regresar a Invernalia y advertir a mi padre sobre esto. Punto de vista del joven Griff Ronald Mormont era la mayor amenaza para mi reinado. Tenía un ejército enorme, no un ejército enorme, era un buen líder y estaba casado con mi tía. Solo tenía la Compañía Dorada, y eso no era suficiente para enfrentarlo. No solo era una espina en mi costado en eso, sino que también lo era en Westeros, mis fuentes dicen que tiene alianzas con Dorne y el norte, había una oportunidad de que pudiera ganarme a Dorne, ofreciéndoles mi mano en matrimonio, pero tenía la sensación de que moriría antes de poder seguir adelante con ese plan. Así que tuve que recurrir a otros medios para lograr lo que quería, había escuchado historias de cómo la gente libre es numerosa y buena peleando, y cómo harían cualquier cosa para cruzar el muro, ellos solos eran más que suficientes para pelear contra Ronald, tal vez incluso superar en número a su ejército, y todo lo que tenía que hacer para ganar, era ofrecer a los salvajes lo que siempre han querido, su libertad, a cambio de lealtad. ¿Estás seguro de que esta es la mejor idea, mi rey? Preguntó Jon Connington. Lo es, asentí, necesitamos al ejército para que caiga el oso. La Compañía Dorada está contigo, mi rey, dijo el comandante de la Compañía Dorada, arrodillándose. Me alegro, amigos míos, sonreí, porque estamos a punto de aventurarnos en tierras salvajes, vamos más allá del muro. Te seguiremos allí, y al infierno si es necesario, mi rey, corearon mis hombres. Y yo sabía que las cosas irían bien, yo había nacido para ser rey y ningún oso tendría oportunidad contra un verdadero dragón. Punto de vista de Daenerys. Ronald se había ido, una vez más, estos días parecía que nuestro tiempo juntos era cosa del pasado, y aunque sabía que era por nuestra causa, no podía evitar extrañarlo. Pero yo tenía que hacer mi parte, él confiaba en mí para mantener esos bajo control, y yo haría más que eso, conquistaría el resto de esos en nuestro nombre, así cuando llegara el momento de ir al oeste nada podría desgarrarse jamás. Tenía a Crow y Raegal conmigo, con ellos destruiría a nuestros enemigos de este lado del mar con sangre y fuego, por mi marido y, más importante, por mis hijos. ¿Cuáles son tus órdenes, mi reina? Preguntó Dasei. Vamos a Yunkai, le informé, tomaremos esa ciudad, terminaré lo que mi esposo comenzó, eliminaré a nuestros enemigos. Dasei me miró por un segundo antes de arrodillarse. Mi espada es tuya para que la mandes, moriría por ti, no porque seas mi reina, sino porque eres mi familia. Sonreí, y me alegro cada día de mi vida de ser parte de ella, mis palabras no eran más que la verdad, y por eso las protegería, con fuego y sangre. Mi viaje a Westeros transcurrió sin incidentes, con algunos problemas menores, pero la mayoría de ellos fueron ocasionados por la lucha de Neltarion contra los animales, debido a su supuesto entrenamiento. El norte era tal como lo recordaba, frío y extrañamente acogedor. Extraño un poco esos días sin complicaciones en los que lo único de lo que me tenía que preocupar era mi casa. Aquí estamos, murmuró Oberyn. No sé cómo sobreviven los norteños aquí, hace tanto frío. Supongo que algunos norteños dirían lo mismo de Dorne, me reí entre dientes. Me parece bien, asintió Oberyn. Continuamos charlando de cosas al azar. Mientras nos acercábamos a la isla del oso, desde lejos podía ver a mi tía abuela esperándome con mis hombres y los osos que quedaban en la isla. Mi barco tardó unos 20 minutos en llegar a la costa, donde salté del barco y aterricé frente a mi tía con una gran sonrisa. Hola, sonreí. Serás mi muerte, suspiró Maege con una risita. Lo dudo, le di una mirada que decía.
Tus 2 hijas tal vez sean peores que yo, se van a otro continente y esas cosas. Bueno, todas las mujeres mormontanas están locas de una forma u otra, se rió Maeje. Yo, tararé, fingiendo estar sumida en mis pensamientos antes de asentir, puedo dar fe de ello. Entonces, ¿qué podemos hacer por su Alteza? Dijo Maeje mientras se arrodillaba, sin señales de vacilación, sin enojo hacia mí por ir por la corona, nada, de hecho esperaba que fuera un poco más volátil en esta reunión. Bueno, ¿alguna novedad por ahora? Pregunté. Los Stark se comprometen contigo y te ofrecen un compromiso matrimonial entre Dasey y Robb, me informó Maeje, lo que me hizo reír de inmediato, hasta quedarme sin aliento. Sabía que querían casar a Robb con Dasey, aunque no es que yo aceptara, pero si Dasey aceptaba esta propuesta, ya puedo adivinar quién será la dama en esa ecuación. Lo siento, logré decir finalmente, después de recomponerme un poco, pero cada vez que los imagino juntos, me da risa. Maeje me miró por un segundo antes de empezar a reír. Pensé que era la única. En fin, vamos a descansar aquí un par de días antes de partir hacia Invernalia, dije, decidiendo retomar el rumbo. Mientras tanto, tú te encargas del alojamiento, y empieza a reunir a nuestros hombres, incluidos los hijos del hierro. Pronto marcharemos con todas nuestras fuerzas, así que es mejor tenerlos listos. Como desees, asintió Maeje. Perfecto, sonreí. Punto de vista de Jon Snow. No tengo idea de cuánto tiempo he estado corriendo, escondiéndome, asegurándome de que mis hermanos en la guardia no me atrapen. Ha sido difícil para mí, a esta altura pensé que estaría en casa, con mi familia, pero evadir al grupo que habían enviado tras de mí me había descarrilado de mi camino original. Pero tuve que perseverar, mi vida era intrascendente en el gran esquema de las cosas, yo no era más que un mensajero, pero uno con un mensaje muy importante. Esa noche me perseguirá por siempre, la noche en que me di cuenta de que era demasiado débil, un bastardo que ni siquiera podía morir bien. Pero además de que el invierno se acercaba para todos, había otra cosa que no tenía mucho sentido para mí. ¿Por qué ese monstruo se refería a mí así, llamándome dragón? ¿Tendría algo que ver con mi madre? No, debo concentrarme. Soy el único que sabe de los peligros más allá del muro. ¿Qué o cómo me habló ese monstruo es irrelevante ahora mismo? Si mantenemos este ritmo deberíamos ser uno en 1 o 2 semanas, fantasma, le dije a mi compañero. Gruñido. Fantasma inclinó la cabeza. No lo sé, pero estamos juntos en esto, me reí entre dientes, sintiendo como si me preguntara qué sería de nosotros después de entregar el mensaje. Probablemente moriría por abandonar la guardia, pero Ghost podría quedarse con mi familia, después de todo, no rompió un juramento. Punto de vista de Ned Stark. Jon había abandonado la guardia, un cuervo del muro había llegado con esta noticia problemática, esto, era inesperado e impropio de él, ¿por qué haría algo así? ¿Por qué abandonaría sus juramentos? Debía tener una razón para hacerlo. ¿Pero qué? Estaba a salvo en el muro, por fin estaba fuera del alcance de todos. Le prometí a su madre, a mi hermana que lo mantendría a salvo de este mundo, de este juego, y estaba a salvo en el muro. Si la persona equivocada descubría su verdadera identidad, sería su fin. Ronard lo mataría si pensara que Jon representaba una amenaza para su reclamo, e incluso si eso no sucediera, la guardia reclamaría su cabeza por abandonarlos, así que la única forma de proteger a mi hijo era encontrarlo primero. Jon, ¿dónde estás? Murmuré. Punto de vista de Ronald Mormont. 3 días después Jon había abandonado el reloj. Bueno, eso fue inesperado. Siempre pensé que era de los que nunca faltan al trabajo y siguen todas las reglas. Por otro lado, en la serie, se acostó con una salvaje, el supuesto enemigo natural del reloj, así que quizás sea un rebelde disfrazado. Y ahora iba a morir por eso. ¡Qué tontería, qué estúpido es el sistema del muro! Entiendo que obliguen a los criminales a quedarse y no follar nunca, pero los voluntarios deberían seguir otras reglas. Jon es un idiota, no voy a edulcorarlo, pero es un buen idiota. Uno que, casualmente, ocupa o encaja en un puesto que tenía en mente. Con su total falta de ambición, el trabajo estaba hecho para él. Jon Targaryen, señor de la casa Targaryen, él sería el señor perfecto, ya que sería el único que no intentaría apuñalarme por el poder. Está bien, asentí, decidiendo que ayudaría al estúpido lobo a salir de esta situación, así que con una sonrisa salí corriendo de mi habitación hacia la de Oberyn. Oh, por el amor de Dorne, necesitas una campana, rió Oberyn, señalando que lo había sobresaltado. ¿Qué puedo hacer por ti, mi rey? Bueno, ¿qué te parece ir a cazar un cuervo perdido? Sonreí.
No me estás dando mucha información, pero sí, claro que estoy dentro, sonrió Oberyn, pero si querías un tiempo a solas, no necesitamos excusas. Levanté lentamente una ceja mientras decía, estás ladrando al árbol equivocado, amigo. Yo no me meto en eso. Oberyn sonrió. No puedes juzgar a un hombre por intentarlo, ¿verdad? Puedo y lo soy, no estaba muy segura de si confiaba en su atractivo sexual o estaba delirando. Simplemente no se lo digas a la reina, murmuró Oberyn, sería un terrible inmaculado. Sí, eso quiero ahora, le sonreí, preguntándome qué diablos le había dicho mi hermosa esposa para que perdiera la calma por un segundo. Bueno, el lado positivo es que ya tengo un montón de hijos, así que supongo que ya cumplió su propósito, se rió Oberyn. Tengo que admitir que Oberyn es un tipo interesante, que incluso al ver perder a su mejor amigo, sigue sonriendo, bromeando y haciendo tonterías. Me pregunto si todos en Dorne son como él. No tengo nada en contra de tus preferencias, pero no vuelvas a coquetear conmigo, ¿entendido? Le informé. Lo anoté debidamente, pero para ser honesto, fue más bien una broma, rió Oberyn. ¿Cómo es eso? Pregunté. Desde el día que tuvimos nuestro pequeño duelo, suspiró Oberyn, me di cuenta de la gran diferencia entre nuestras habilidades, y eso no me gusta ser el que manda, si me entiendes, pero tenía curiosidad por ver cómo reaccionarías si te coqueteara, francamente mejor que tu esposa, ella puede ser bastante territorial. Ah, ya veo, asentí mientras lo empujaba contra la pared, sujetándolo por el cuello con la mano. Si vuelves a coquetear con mi mujer, digamos que tu hermano podrá patearte el trasero desde su silla de ruedas, ¿entiendes? Tacha mi última declaración, tosió Oberyn jadeando en busca de aire, ustedes dos son territoriales. Entonces no te metas con nosotros, gruñí. Entendido, asintió Oberyn, con los ojos un poco rojos antes de que lo soltara. Vaya, bueno, es bueno saber tus detonantes antes de que los active yo, de todas formas, ¿qué era eso de que cazábamos un cuervo? Encontrar a Jon fue fácil, apenas un inconveniente, ya que tenía más de 100 cuervos buscándolo, me tomó algunas horas obtener su ubicación y otras pocas para llegar a donde estaba. Desde lejos pude ver que estaba cansado, como si no hubiera dormido durante mucho tiempo, todo su entorno era deprimente, a su lado, había un gran lobo terrible blanco, toda una criatura, majestuosa si se me permite agregar. A unos cientos de metros de distancia, pude escuchar a los perros de guardia que venían hacia él y aullaban en su persecución. Estamos buscando a ese niño, ¿por qué? Rió Oberyn. Tiene un papel que desempeñar y es el único que conozco que puede hacerlo, dije, poniendo los ojos en blanco al ver a la vieja serpiente mientras me deslizaba por la nieve hacia Jon. Pasaron unos momentos, pero su lobo fue el primero en notarme, Ghost inmediatamente se puso en una posición defensiva frente a Jon haciéndome reír, qué adorable, lucho con dragones, un lobo es un día en el spa para mí en estos días. Diablos, rodé hacia Jon, aterrizando en una pose de té perfecta. Ronard, murmuró Jon con incredulidad, preguntándose qué veían sus ojos. Y ¿ves? Puedes hacer cosas con toda la nieve que hay alrededor, me reí entre dientes. Tengo algo importante que decirte, dijo Jon volviendo al mundo de los vivos después de un minuto de procesar mi repentina aparición. No hay tiempo que perder, me reí entre dientes, señalando hacia dónde venían los sonidos del perro, vienen por ti, y prefiero evitar matar gente para salvar tu lamentable trasero. No me importaría, matar gente puede ser muy divertido, sonrió Oberyn. No le hagas caso, está loco, suspiré. ¿No somos todos mi rey? No lo somos todos. Rió Oberyn. Ignorando a Oberyn, llamé a los 3 caballos que había traído conmigo, le di uno a Jon y de inmediato nos dirigimos a Invernalia. Por las manzanas. Gritó uno de los caballos con una sonrisa sedienta de sangre. No vamos a pelear contra Asmo, ni pelearemos pronto, dijo un caballo más tranquilo, respirando profundamente. Bueno, aún podemos ir a buscar las manzanas, son buenas de cualquier manera, comentó mi caballo. Con el tiempo comencé a dejar de prestar atención a su conversación y me concentré en el paisaje que nos rodeaba. Desde donde encontramos a Jon hasta Invernalia, tardamos aproximadamente 5 horas a caballo, lo que a pie le hubiera llevado a Jon un par de días, o más. Ya tenía algunos hombres esperándonos en Invernalia, alrededor de 300 para ser precisos, estos tipos eran los que había traído conmigo junto a Oberyn para ayudarme con esta cacería, pero en realidad los había traído sin ninguna razón real, además de darle a sus salarios una razón de existir. Por fin estoy aquí, dijo Jon con una leve sonrisa, probablemente pensando que su padre le cortaría la cabeza por abandonar a sus hermanos en la guardia. El niño me está deprimiendo, dijo Oberyn mirando a Job.
No me gusta sentirme triste, solo tengo 3 emociones: enojo, excitación y felicidad. No quiero una cuarta, haz que pare. Tuve que reprimir mis ganas de reír, para evitar que John se sintiera aún peor. Está bien, John, nadie te matará, al menos hoy, no le temo a la muerte, suspiró John. Estaba listo para morir en el momento en que decidí romper mis juramentos. Una vez que entregue el mensaje que vine a entregar, estaré completamente listo para abrazar la muerte. Lo miré por un segundo antes de suspirar. No sabes nada, Jon Snow. Eso parece algo pegadizo, como un lema, le sonrió Oberyn a Jon. Me gusta, lo usaré ahora. Quizás la muerte sea un regalo, murmuró Jon, mirando fijamente a Oberyn, mientras nos seguía al entrar en Invernalia. Dentro de los muros de Invernalia, estaban todos los Stark esperándonos, prácticamente en la misma formación que tenían cuando recibieron a Robert Baratheon en la serie. Ned Stark fue el primero en saludarme, con una sonrisa que intentaba ocultar sus dudas, no de seguirme, sino de si todavía le guardaba resentimiento. Mi rey, he mantenido el norte a salvo para ti, dijo Ned Stark mientras me miraba por un segundo, antes de agregar. Has cambiado mucho. Asentí. Lord Stark, es bueno verte con vida. Me alegro de que mis contramedidas para mantener el establo del norte hayan funcionado. Eso era en parte mentira. Originalmente había hecho el trato con Varys para salvar a las chicas. Que él sobreviviera a toda esa mierda no era un factor que me molestara en considerar en este momento, pero eso no significa que no ordeñe esta vaca, recordándole para siempre que está vivo gracias a mí. Todo gracias a usted, su gracia, sonrió Ned Stark, mi esposa, Catelyn Stark. Acercándome a Lady Stark, mientras Lord Stark la presentaba, noté que ella prácticamente me estaba asesinando con su mirada llena de asco y odio. El amor es palpable, me reí entre dientes. Disculpe, mi señora. Oberyn se acercó a ella con su sonrisa característica. Me encantaría invitarla a Dorne. Estoy seguro de que mi gente puede convertir el veneno que sale de sus ojos en un arma, dándole un mejor uso. Todos jadearon en shock, mientras que Arya y yo compartimos una risa silenciosa. No desperdicie su veneno en ese hombre, es bastante resistente, creo que lo sé. No puedes engañarme, eres y siempre serás un campesino inútil, y si por mí fuera, ya estarías muerto. Me susurró Catelyn. Pero pronto lo estarás, así que no confíes en nadie del norte, su excelencia. Gato. Gritó Ned, con la cara roja de ira o vergüenza. Oberyn se acercó a mí y susurró con una sonrisa. No he visto a alguien sentir tanta ira desde Cersei Lannister, y digamos que no es normal. No eres más que un. Catelyn estaba a punto de iniciar su ataque verbal, pero una mirada fulminante la detuvo por un momento. No me interesan los pensamientos insignificantes de un idiota, dije, asegurándome de que cada palabra fuera alta y clara. Ned intentó acercarse y calmar la situación, pero Oberyn dio un paso adelante con una sonrisa que decía, da otro paso y estaremos bailando. No voy a permitir que mi familia me siga. Dando un paso adelante, cerré la distancia entre nosotros haciéndola caer al suelo, el miedo comenzando a apoderarse de su cabeza. No solo me has faltado al respeto, sino que también decidiste hacerme perder el tiempo con tu lamentable presencia, así que la próxima vez harías bien en recordar tu lugar e inclinarte. Gruñí, viendo la tensión creciendo a mi alrededor. Rob era como un gato listo para abalanzarse sobre mí. Ned estaba en la misma situación con Oberyn, un movimiento en falso y se desataría una pelea. Yo no permitiré, empezó Catelyn, pero no iba a dejarla hablar. Cállate la boca. Grité tan fuerte que resonó por toda la ciudad, haciendo que los pájaros salieran volando de los árboles, alarmados, y a su vez, haciendo que Catelyn obedeciera de inmediato. Has fallado a tu casa y a tu familia, y tu única oportunidad de redimirte es obedecer esta simple orden. No volverás a aparecer ante mí ni abandonarás Invernalia. Mientras tanto, yo tomaré la corona, gobernaré los 7 reinos y, en el proceso, sentiré una inmensa satisfacción al saber que no pudiste hacer otra cosa que obedecer. ¿Está claro? Catelyn estaba temblando en ese momento, sudando su propio peso a cada segundo. Me aseguré de hacerle saber con mis ojos que si hablaba de nuevo la mataría. Catelyn asintió, perdida en sus pensamientos. Bien, asentí mientras me giraba hacia los Stark. No soy inmisericorde, pero si alguna vez vuelve a amenazarme, les daré una opción, Lord Stark, matarla o ir a la guerra conmigo. De cualquier manera, morirá. Lo único que cambian sus elecciones es la cantidad de cadáveres que eligen dejar atrás, así que recuerden que si vuelve a cruzar esa línea, ¿está claro? Cristal, asintió Ned Stark. Tal vez había sido un poco duro con ella y los Stark, pero la perra solo dijo que me quería muerto y que se aseguraría de ello. Esta mierda era la secuela de verdad, Harry Potter y la audacia de esta perra.
Luego del pequeño incidente con Lady Stark, continuamos con las presentaciones, entre ellas la de Sansa. Ella sonrió y me abrazó agradeciéndome por salvar a su familia, y me deseó un feliz matrimonio. Eso fue inesperado. En cuanto a Robb, él estaba entre una delgada línea de querer proteger a su madre y saber que ella la cagó. Después de ese momento realmente incómodo, fuimos a una sala privada para discutir algunas cosas. Por un lado, Jon quería decirme algo que dijo que era muy importante, y considerando que estuvo en la pared recientemente, ya puedo decir lo que era. Ned, por otro lado, quería discutir nuestra alianza y el compromiso de su hijo, que habíamos aceptado, pero bajo la condición de que el acuerdo podría romperse en cualquier momento si Dashay consideraba que el niño no era digno de su tiempo. Por mi parte, quería discutir y comenzar a planificar nuestra estrategia contra los Lannister. Padre, Rey Ronald, se acerca el invierno, dijo Jon con una mirada terrible en su rostro, el miedo muy prominente en todo su ser, confirmando mis sospechas. ¿Y? Preguntó Oberyn. Se acerca el verano y no me ves llorar. Me reí entre dientes y me volví hacia Jon para decirle que quería que continuara. Los caminantes blancos de las historias, están viniendo, dijo Jon, su expresión llena de un profundo miedo que de alguna manera fue anulado por su fuerte sentido del deber. Jon, esa es una historia de niños, dijo Ned Stark con expresión preocupada. Su hijo se estaba volviendo loco. No, no lo es, dije antes de que Jon pudiera defenderse. Explícamelo, preguntó Oberyn con una expresión seria. Sabía que rara vez bromeaba o me metía en problemas. Es una de las principales razones por las que decidí obtener la corona, porque solos no tenemos ninguna posibilidad contra el ejército de la muerte, suspiré. En primer lugar, no tenía ni idea de lo fuerte que era el Rey de la Noche y, en segundo lugar, su ejército probablemente era más grande que el mío ahora mismo. Jon se sorprendió y se sintió aliviado de que le creyera, mientras Kenneth estaba mayormente confundido. Los dragones son reales, la magia es real, los caminantes blancos son, si lo piensas, bastante creíbles. ¿Cómo sabes que son reales? Preguntó Ned. Su rostro revelaba que no me creía. La misma razón por la que el fuego no funciona en mí, respondí, era en parte mentira, pero serviría, de la misma manera que supe cómo incubar los huevos de dragón, y de la misma manera que supe que morirías si no te salvaba. ¿Cómo? Preguntó Oberyn. El dios de la luz Soryor, suspiré, no me gustaba darle crédito por todo eso, pero cuando tengo dudas sobre cómo explicar algo uso la opción predeterminada, la fe. No pensé que fueras del tipo religioso, dijo Oberyn inclinando la cabeza, y tenía razón en su mayor parte, odiaba a los dioses de este mundo. No lo soy, que se joda este dios, me puso un montón de responsabilidades, y todo lo que me dio para esta importante misión fue la capacidad de sobrevivir a lo único que los demás no usan, el fuego. Escupí, ¿cómo en serio? Hazme resistente al hielo o algo así. Sí, la cosa del fuego me ayudó a sacar a los dragones del cascarón, pero aparte de eso, sería una habilidad inútil. ¿Un dios te lo dijo? Preguntó Ned con un tono que decía, no creo nada de lo que dices. Sé que es difícil de creer, pero tengo pruebas, suspiré, sabiendo que la mejor manera de hacerles creer era mostrándoles algo tan difícil de descartar que tendrían que aceptar mi palabra como hechos. Intentemos quemarme, ¿de acuerdo? Bueno, esto es interesante, comentó Oberyn con una risita. Era hora de mostrarle al mundo que no podía quemarme y que el miedo al menos haría que la historia de los caminantes blancos / Dios sonara menos loca, así que con eso en mente, procedí, ordenando a un sirviente que preparara una fogata afuera. Una vez que el fuego estuvo encendido, puse mi mano desnuda sobre el fuego durante 5 minutos. Esto es interesante, murmuró Oberyn, mirando mi mano con asombro, viendo cómo el fuego quemaba la madera pero dejaba mi mano intacta. Impresionante, solo los Targaryen eran conocidos por esta hazaña poco común, y ni siquiera todos. Se decía que solo un grupo privilegiado entre ellos estaba bendecido con sangre de dragón y, como tú, poseía esta capacidad única de resistencia al fuego. Bueno, no soy un Targaryen, reí entre dientes, con la mano todavía en el fuego. Impresionante, añadió Jon mirando mi mano de cerca. Eso es verdad, se rió Oberyn. Al darme la vuelta, noté algo que no esperaba. Ned Stark estaba preocupado, aterrorizado, sus ojos fijos en mi mano, pero pude ver que no era el hecho de que no pudiera quemarme lo que le preocupaba, sino algo más que le molestaba. Y entonces me di cuenta, lo que estaba pasando por su cabeza era Jon. Debe haber intentado esto con Jon en algún momento de su vida cuando era un bebé o algo así, o bien Jon tocó el fuego por error y esta situación lo está poniendo nervioso. Pero hay un Targaryen entre nosotros, sonreí, mirando a Oberyn.
Los ojos de Oberyn se abrieron de par en par con sorpresa cuando inmediatamente juntó los puntos. El hecho de que habíamos venido a salvar a Jon y que le había prometido que no moriría. Nunca esperé que el honorable lobo traicionara tan duramente a su amigo. Oh, esto no tiene precio, rió Oberyn, con la mirada fija en Jon. En ese momento Ned Stark estaba sudando, lo cual era muy intenso considerando la temperatura que nos rodeaba. No sé qué. Ned, está bien, no le haré daño, suspiré. Si había alguien que quería que fuera un lord era Jon, él no tenía ambición y era leal como la mierda. ¿Quién? ¿Qué está pasando? Preguntó Jon, mirando a su padre. Tú, señalé a Jon. Yo no soy un cabrón, dijo Jon con la mayor seguridad de lo que decía. No, tu padre es en realidad tu tío. Este comentario hizo que Ned se tensara. Tu madre era Lyanna Stark y tu padre era Rhaegar Targaryen, terminó Oberyn por mí. Ahora todo tiene sentido. Ned Stark rompiendo sus juramentos. Era difícil de creer, pero que mintiera era aún más difícil de creer. Siempre asumimos que la madre de Jon era Azara Dayne, pero, incluso eso era inverosímil. Padre, dime si es mentira, o una broma de mal gusto, por favor. Preguntó Jon con confusión, dudas e incertidumbre en la mirada. Empezaba a creer que nuestras palabras tenían algo de cierto. ¿No le harás daño? Preguntó Ned ignorando a Jon. Nunca, quiero decir, si intenta hacerme daño, entonces sí, pero si no, estamos bien, y esa era la verdad. Yo nunca lastimaría a Jon solo porque tuviera sangre Targaryen, por cómo fue criado, sabía que podía confiar en él. Padre, Jon estaba a punto de derrumbarse, sus emociones fluctuaban como una luz de Navidad. Es cierto, Jon, dijo Ned con una leve sonrisa. Debes saber que esto no cambia nada. Te amo y siempre serás mi hijo. Debes saber que no quise mentirte, pero era la única manera de salvarte, de mantenerte fuera de la vista de Roberts. Todo este tiempo, mi madre estaba justo debajo de nosotros, y yo, dijo Jon con lágrimas en los ojos. Todo este tiempo pensé que era un error, algo que no debería haber existido. Jon, dijo Ned Stark acercándose para intentar abrazar al hombre que lloraba. Dejaste que todos me hicieran daño. Gritó Jon, con la ira finalmente apoderándose de él. Lady Stark, Theon, todos en la casa, dejaste que me trataran como basura. Y lo peor fue que sentí que me lo merecía. ¿Por qué? Al menos podrías habérselo dicho a Lady Stark. Para ser justos con él, Lady Stark no es la chica más inteligente del mundo, así que fue prudente de su parte no decírselo, aunque de nuevo no sé si ella sabe guardar un secreto. Si bien era cierto que Ned manejó bastante mal su situación, no lo hizo todo mal. Mi experiencia con Lady Stark dice que habría matado a Jon de contárselo a su hermana o algo así. Cállate. Gritó Jon. Oye, sé que ahora mismo estás pasando por un momento emotivo y todo eso, pero inténtalo de nuevo y te llevaré al suelo, y créeme, tu relación con él será íntima, le advertí a Jon. Robaré esa frase, dijo Oberyn mientras escribía lo que yo decía en un trozo de papel. Démosles un momento, suspiré, decidiendo dejar que los dos lobos hablaran. Tengo el presentimiento de que si me quedo, terminaré dándole una paliza a un adolescente emocional y sé que me sentiré mal por eso más tarde. Me parece bien, se rió Oberyn, siguiéndome de cerca. Nos quedamos. Nos quedamos. Nos quedamos. Cau. Esto es demasiado bueno para perdérselo. Apuesto a que el cabrón A le dará un puñetazo al cabrón B. Graznido. Era un cuervo con un pelaje negro y un parche en el ojo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Jon y Ned discutieron durante horas, sin parar sobre su pequeño problema, mientras Oberyn y yo pasábamos el tiempo en una de las habitaciones de afuera tratando de evitar el altercado, esperando pacientemente a que ambos lobos dejaran de discutir. Sabía que necesitaban un tiempo a solas, por eso había estado jugando con Oberyn diferentes juegos durante las últimas 5 horas. Eres increíblemente bueno en este juego, comentó Oberyn, moviendo una de las piezas. Gracias, sonreí, moviendo mi reina para darle jaque mate. He perdido una vez más, suspiró Oberyn. Aunque me encanta que me destruyan en cada partida que jugamos, ¿no crees que esos dos tuvieron tiempo suficiente para lidiar con esto? Tal vez, no lo sé realmente, necesitan resolver las cosas por sí mismos. Me encogí de hombros mientras volvía a colocar las piezas en su lugar en el tablero del cofre. Supongo, bueno, ya perdí 50 juegos, rió Oberyn, no creo que perder 50 más haga que mi autoestima baje más de lo que ya está. Oh, vamos, no está tan mal, me reí entre dientes. ¿Quién en su sano juicio jugaría si supiera que la derrota es su único camino?
dijo Oberyn, y bueno, tenía razón, había estado perdiendo desde que llegamos aquí. Está bien, concedí, como si fuera una señal para que Jon entrara en la habitación, con los ojos rojos por lo que supongo que fue todo el llanto que hizo. ¿Y bien? Pregunté. Por favor, díganme que ustedes dos resolvieron esto, preguntó Oberyn con expresión aburrida. Mataré a alguien si dicen que no, y ya lo intenté con Ronard y es imposible, así que solo quedan tú y tu padre, dijo Oberyn en tono juguetón, pero no podía estar muy seguro, pues a veces era impredecible. Lo siento por la forma en que me comporté, mi rey, se disculpó Jon, probablemente por la forma en que me gritó hace unas horas. Disculpa aceptada, sonreí mientras Ned Stark entraba en la habitación detrás de él. Estamos listos para hablar sobre los caminantes, nos informó Ned Stark. Miré a los dos lobos por un segundo, preguntándome si debía intentar ver si arreglaban su mierda, antes de darme cuenta de que no me importaba si arreglaban o no, yo no era un consejero familiar ni nada. Muy bien, asentí. Por fin, sonrió Oberyn, feliz de hacer cualquier cosa menos jugar conmigo. No había mucho que discutir sobre los caminantes blancos y cómo lidiar con ellos, porque el plan seguía siendo el mismo, pondría a los 7 reinos bajo un solo estandarte y enfrentaría la larga noche de invierno con la humanidad, no con los vivos como uno solo entonces tendríamos una oportunidad contra los demás. Una parte de mí estaba segura de que podía enfrentar este desafío como lo había hecho antes con otros desafíos, pero otra parte de mí sabía que aún podía perder, no era un solo hombre al que me enfrentaba, sino un ejército que no se detiene, un ejército que no tiene miedo y no tiene nada que perder. Yo era solo un hombre, contra un monstruo, pero tendría que encontrar una forma de ganar, por mis hijos, por mi esposa, no me importaba nada más que asegurarme de que sobrevivieran. Estoy listo para que me entreguen a la vigilancia, dijo Jon con determinación. Bueno, qué lástima que eso no vaya a suceder, suspiré, eres parte de una casa casi extinta, te necesitan en otro lugar. Hice un juramento, dijo Jon, haciéndome preguntarme cómo demonios alguien tan estúpido sobrevivió tanto tiempo. Soy el rey, y debo decidir si ese muro te alcanza o no, dije con un tono que demostraba que no dejaba lugar a discusiones. Eres Jon Targaryen, el señor de la casa Targaryen, eres necesario en el Jon viviente, y lo sabes, enfrentaremos la larga noche, y necesitamos a todos los hombres. No soy digno de ser señor, dijo Jon con la cabeza agacha. Nadie lo es realmente, este juego te jode la mente, créeme, lo sé, me reí entre dientes, mientras le daba un codazo en la frente, pero hacemos lo mejor que podemos, y sé que lo harás, ahora, deja de quejarte, ponte los pantalones y cállate. Yo, Jon Targaryen, estaba a punto de empezar con la misma frase repetida sobre cómo hizo un juramento y bla bla bla, pero una simple mirada fue más que suficiente para silenciar su queja. Lucharé por los vivos, como uno de vuestros señores, mi rey. Además, la guardia no se quejará demasiado, de eso tienes mi palabra, sonreí. Mi plan era simple, comprar su conformidad con oro o con hombres, estoy seguro de que felizmente dejarían ir a Jon si consiguieran mejor equipo o más hombres, por supuesto, este plan aún podría fallar, en cuyo caso usaría la fuerza para someterlos, así que supongo que lo veré cuando llegue el momento. No los matarás, ¿verdad? Preguntó Jon con expresión preocupada. Oh, Dios, no, quiero decir, tararé, sumido en mis pensamientos. Estoy de acuerdo de todas formas, comentó Oberyn con una sonrisa feliz. No habrá ninguna matanza, dijo Ned Stark, entrando en la conversación. Aunque es muy raro y poco común, no es imposible escapar de la vigilancia, sobre todo si tienes un rey de tu lado y el comandante no se queja, lo cual dudo que haga, así que prácticamente ya has recuperado tu libertad, hijo. Bueno, eso lo resuelve, sonreí. Punto de vista de Sansa Stark. Ronard era diferente, más maduro, más guapo y más aterrador, me pregunto qué tipo de cosas ha pasado para ser como es hoy. Papá siempre decía que la guerra cambia al hombre. Supongo que es verdad, y si lo conozco como creo que lo conozco, debe estar haciendo casi todo él solo, lo que lo mantiene constantemente alerta. Pero no importaba cuánto hubiera cambiado, porque en el fondo era el mismo chico que cambió mi vida, salvó a mi familia y me mostró que la vida era más que seguir mi rol. Ronard se ve increíble, dijo Arya mientras practicaba con su nuevo estoque. Me pregunto qué tan fuerte será. Bueno, todavía no ha perdido una batalla, dije con una risita. Leí que los Dothraki solo siguen a los fuertes, y que los Khals deben ser invictos para gobernar. Y tiene el Khalasar más grande de la historia, ¿verdad? Preguntó Arya emocionada. Sí, asentí. Entonces tendré que entrenar muy duro si quiero ser su mejor guerrera, sonrió Arya mientras continuaba con su entrenamiento. Estoy segura de que le encantará oír eso, le sonreí a mi hermana pequeña.
Punto de vista de Catelyn Stark. El miedo era la principal emoción que sentía al pensar en Ronald ahora, le tenía miedo, sus ojos me prometían la muerte si me cruzaba con él otra vez, nunca había visto un monstruo así antes. No era el joven que conocí años atrás, ni el oso de las historias que llegaban a través del mar, no era un monstruo, uno muy peligroso. Por favor, dioses, guiadme, oré, mientras rogaba a los 7 que me ayudaran. Punto de vista de Ronald, afuera de Invernalia. Después de un largo día de ver llorar a 2 hombres adultos, decidí salir a caminar para refrescar mi mente. Trabajar todos los días de la semana puede ser bastante agotador y caminar hace maravillas con una mente perturbada. Hola, dijo una voz fría, aguda y gélida, sobresaltándome muchísimo. Con mi espada desenvainada, me giré rápido como un trueno para notar que la voz venía de un cuervo, pero este no era uno de mis cuervos, no, este estaba claramente muerto, o al menos debería estarlo, porque estaba mostrando su caja torácica vacía y sin órganos, que el hecho de que sus ojos brillaran de color azul prácticamente delataba esa mierda. ¿Tú eres? Pregunté, sabiendo ya la respuesta, un pájaro muerto parlante solo significaba una cosa, el maldito rey de la noche. ¿Sabes?, dijo el pájaro sin emoción, vine aquí para advertirte, para decirte, que no ganarás, no importa cuántos hombres reúnas, ni cuántos monstruos domestiques al final, estás solo, niño. Y aunque no quieras admitirlo, solo te espera oscuridad y muerte a ti y a tu gente. Ninguna victoria está verdaderamente asegurada, miré al pájaro con enojo. Un sentimiento mortal, eso no aplica a mí, pues comandaré un ejército imparable que arrasará con los vivos hasta que toda luz en este mundo se extinga, dijo el cuervo con un tono aún más frío que, juraría, hizo que la temperatura bajara un poco. Te detendré, así que no te hagas muchas ilusiones, dije con determinación. Eres fuerte, Ronald, eso es cierto, pero yo estoy más allá de la fuerza, más allá de los vivos. Soy el fin, y he venido por todos ustedes, y no hay nada que puedan hacer para detenerlo, dijo el cuervo no muerto. Así que disfruta del tiempo que te queda, porque es el último aliento que los vivos darán en este mundo. Con esto el cuervo cayó al suelo muerto. ¡Mierda!, grité. El rey de la noche no era para nada como lo esperaba. En la serie, solo era un pseudomonstruo sin mente que lideraba un ejército de drones sin mente, pero este rey de la noche tenía capacidad de pensamiento crítico. Algo que no había tenido en cuenta todo este tiempo, pero cometió un terrible error. Reveló una de sus cartas demasiado pronto. Esto, si bien beneficioso, no hizo mi pelea contra él más fácil, en términos de habilidades de combate, no estaba tan seguro si estaba por encima de él o en igualdad de condiciones, tal vez él era más fuerte, pero esa no era la parte que me tenía al límite, lo que realmente me preocupaba era que a diferencia de él yo no podía controlar a todo mi ejército como si fuera una extensión de mi propio cuerpo, mis hombres cometen errores, son humanos, capaces de temer, odiar y dudar, su ejército no tenía nada de eso, seguían órdenes sin dudar, sin miedo, sin dudas. Porque su voluntad era la voluntad de ellos, obedecerían y llevarían a cabo sus demandas, sin importar cuán duras e irrazonables fueran. Y para colmo, su ejército solo crecería en número. Por cada hombre que mataran los caminantes blancos, surgiría un nuevo caminante. Mierda, gruñí golpeando el árbol donde había estado el rey nocturno cuervo. Pero incluso en las situaciones más difíciles, la victoria es una posibilidad. Tenía que aprovechar lo que sabía sobre ellos, sus debilidades. Si el rey de la noche era astuto ahora, era muy posible que ya conociera su única debilidad, el acero valirio. Eso y el hecho de que si él moría, todos los soldados lo harían, así que, sabiendo eso y poniéndome en su lugar, sabía que probablemente evitaría la confrontación directa si no estaba seguro de su victoria. Lo que significaba que tenía que debilitar su ejército. Las únicas debilidades conocidas que han mostrado los caminantes blancos son su vulnerabilidad a las armas hechas de vidriagón o acero valirio y al fuego. Pero sus debilidades no eran todas igual de efectivas. Por ejemplo, en la serie se mostró que un caminante blanco, al ser apuñalado con vidriagón, su cuerpo se transformaba como si se congelara, convirtiéndose lentamente en hielo desde el punto de la puñalada, lo que aparentemente le causaba un dolor inmenso. Dependiendo de dónde fue apuñalado, el monstruo tarda en morir. Finalmente, el caminante sucumbe a la herida y comienza a agrietarse y desmoronarse, mientras su cuerpo helado se hace añicos hasta que no queda más que polvo.
Por otro lado, el acero valirio es excepcionalmente mejor para lidiar con ellos, teniendo el mismo efecto, pero trabajando mucho más rápido, destrozando a los caminantes blancos con un solo golpe, sin importar dónde sea dicho golpe, pero no solo eso, el acero valirio también es el único metal capaz de parar las armas de los caminantes blancos, que están hechas completamente de magia, lo que hace que el acero normal no pueda manejarlos en absoluto, porque se rompe al contacto con el arma mágica. El fuego era en parte la debilidad más débil, matando a los caminantes pero siendo el método más lento disponible, pero el más explotable. Ya sabía cómo hacer pequeños explosivos, que incendiarán cosas o matarán a un hombre, y si lo ajustaba bien, podría mejorar mi explosivo con Dragon Glass, creando una pseudo bomba de clavos, pero en lugar de clavos sería un explosivo lleno de fragmentos de Dragon Glass para maximizar el daño infligido a los caminantes blancos. Necesito fabricar armas para todos, 2 guerras que ganar, tan poco tiempo, murmuré, sabiendo perfectamente que si no me esforzaba al máximo en esta guerra, perdería. Si cometía un solo error, los demás ganarían, y yo sería el único responsable de su victoria. Porque, por lo que sabía, mi presencia aumentaba enormemente su amenaza inminente. Si tan solo tuviera más información sobre estos malditos, quizás podría idear un plan para detenerlos. Mierda, los niños. Y entonces lo comprendí. Los niños del bosque los habían creado, y en un momento dado incluso los controlaban, así que tenían que saber más sobre ellos. ¿Cómo demonios se habían olvidado de ellos? Pero los últimos niños conocidos del bosque estaban más allá del muro con el cuervo de 3 ojos, y no tenía forma de llegar allí sin morir. El rey de la noche había demostrado que tenía la habilidad de espiarme si no jugaba bien mis cartas, con sus cuervos y animales no muertos podía cazarme y matarme en el momento que fuera más allá del muro. Si de verdad quieres ayudar a la humanidad, este sería un buen momento para colaborar, grité y esperé, pero no pasó nada. Menuda sorpresa. Un maldito dios que no hace nada. Maldita sea. Con rabia, volví a golpear el árbol con todas mis fuerzas, lo que provocó que me cayera nieve encima. Y con todo lo que pasó hoy, ese habría sido mi momento culminante, pero algo más me llamó la atención. La nieve se derritió, pasando de nieve a agua y a vapor. ¿Qué demonios? Miré a mi alrededor y noté que la nieve alrededor de mis pies comenzaba a hacer lo mismo. Esto me desconcertó aún más, convirtiendo mi ira en confusión. Lo que fuera que hubiera hecho se detuvo de inmediato, porque pronto la nieve cubrió todo lo que hice y se derritió. Punto de vista del cuervo de 3 ojos. El rey de la noche ha cambiado, ha evolucionado. Una noche era una cosa, a la siguiente, un monstruo aún mayor, coordinado y con convicción. Era mi deber detenerlo. Era el guardián de la humanidad, pero desde que cambió, he quedado atrapado, sin poder volar. Él sabe que no puedo controlar a los animales muertos o demasiado lejos, así que ha matado a todos los animales de la zona, dejándome un mensaje burlón. No eres nada ahora, quédate aquí y observa cómo la humanidad cae mientras te pudres. Él había cortado mis alas, y a través de las visiones en el árbol no podía contactar a la gente, todo quedó en manos de esa anomalía. Ronald Mormont, el chico que no debería haber vivido, él cambió la canción, él cambió la historia más allá de la comprensión, y ahora estaba en sus manos ganar esto. Con eso en mente, todo lo que pude hacer fue mirarlo. Iré a ver al prometido. ¿Es todo lo que puedes hacer ahora?, suspiró Leaf. Lo primero que encontré una vez que la magia del árbol me llevó a Ronald, fue que estaba enojado, golpeando un árbol, pero lo que vi después de eso fue nada de lo que había visto antes, fue como si su cuerpo se calentara tanto que la nieve se convirtiera en vapor. ¿De verdad es el prometido?, murmuré. Tenía mis dudas, pero esto era increíble. Tenía una conexión con la luz. ¿Qué carajo?, murmuró Ronald. Con suficiente tiempo, probablemente podría ganar esto, pero ese era el problema principal, ¿no? Tiempo que no teníamos. Más temprano que tarde el rey de la noche atacaría y él no estaba preparado para luchar contra esta versión, necesitaba tiempo para extender completamente sus alas, y solo entonces vencería la larga noche de regreso al infierno. Necesitaba comprarle tiempo, todo el tiempo que pudiera, porque por cada segundo que el rey de la noche no estuviera tras él, crecería como un reguero de pólvora. Había derretido la nieve a mi alrededor, el cómo, aún no lo tenía claro. ¿Acaso el dios de la luz me dio más de lo que creía? Estaba seguro de que antes no tenía poderes relacionados con el fuego. Sacudiendo la cabeza, decidí centrarme en eso más tarde. Tenía que empezar a movilizarme para la primera guerra en cuestión, aunque mi enemigo principal ciertamente no era lo que esperaba. El plan seguía siendo el mismo, tenía que unir los 7 reinos, y luchar contra los abandonados con los vivos como uno solo.
Y si realmente tuviera un nuevo poder del que no fuera consciente, aprendería a controlarlo a lo largo del camino. Mi rey, Jon corrió hacia mí con expresión preocupada. No deberías estar aquí sin guardias. No sabía si me sentí insultado por ese comentario o halagado de que ya se preocupara tanto por mí, tal vez un poco de ambos, pero por su bien, me sentiré halagado. Está bien, Jon, me reí entre dientes, solo necesitaba desahogarme un poco. Literalmente, supongo que esa frase ya no es metafórica para mí. Bueno, eso sí aprendo a replicar lo que hice hoy. Papá quiere discutir nuestro enfoque en la guerra, me informó Jon. Claro, muéstrame el camino, Lord Targaryen, asentí, incomodando a Jon, y no puedo culparlo, toda su vida pensó que era un bastardo, y ahora lo están obligando a convertirse en noble. Aún no creo que sea prudente desperdiciar ese título en mí, murmuró Jon, con la cabeza agacha. Deja de subestimarte, Jon, suspiré. Eres un tipo increíble, con un corazón de oro, y considerando cómo es el 90% de la gente en este mundo, deberías sentirte digno de ese puesto. ¿En serio, de verdad crees que gente como Tywin merece gobernar? Sí, es inteligente y muy bueno en lo que hace, pero también es un pedazo de mierda que haría cualquier cosa y se sacrificaría por ganar. Gente como Ned y tú es muy, muy rara. No creo ser digno, pero haré lo mejor que pueda, sonrió Jon un poco menos deprimido, supongo que mis palabras le ayudaron un poco. Más te vale, lo amenacé juguetonamente mientras caminábamos de vuelta a Invernalia. Mi mente finalmente se distrajo con mi encuentro con el Rey de la Noche. Había tanta mierda que resolver en tan poco tiempo, pero una cosa estaba clara. En cuanto ganara esta guerra, me tomaría un año sabático. Me lo merecía. Punto de vista de Tywin Lannister. Ronald Mormont había cruzado el mar con más de la mitad de su ejército. Esto fue beneficioso para nosotros, con los Tyrell de nuestro lado y con Ronald trayendo solo una parte de su ejército, teníamos un ejército aproximadamente del mismo tamaño que el de Ronald. Lo que significaba que las cosas se desarrollarían dependiendo de nuestra estrategia, y aunque admito que Ronald es posiblemente uno de los mejores jugadores del juego al que me he enfrentado en décadas, yo era mejor, tenía experiencia, esta no era mi primera guerra, ni sería la última. Padre, Lady Olenna quiere discutir contigo los preparativos de la boda, dijo Tyrion anunciando su presencia. La vieja rosa solo quiere hacerme perder el tiempo, suspiré. Olenna era una necesidad molesta por ahora, pero si pensaba que la consentiría por eso, estaba completamente equivocada. Bueno, le haré saber a Lady Olenna que estás ocupado, suspiró Tyrion. ¿Cómo se lleva tu hermana todo esto? Pregunté. Desde que se comprometieron Joffrey y Margaery, no he tenido noticias suyas. Está en contra de que Lady Margaery y Joffrey se casen, dijo Tyrion, y, francamente, esa información no me sorprendió en absoluto. A veces pensaba que Cersei quería que sus hijos murieran solos, o que quería casarlos, nadie era lo suficientemente bueno para ellos. Menos mal que su opinión es irrelevante para esta decisión. Todos mis hijos fueron un fracaso a su manera, estúpidos, imprudentes, ingenuos e inmaduros, lo único que quería dejar al morir era un legado, algo que valiera la pena recordar y continuar, pero no fue así, no había dejado nada que valiera la pena continuar, si tan solo Jaime dejara de hacerse el idiota en brillante armadura, pero aún había tiempo. Hora de cambiar el legado tan repugnante que tenía, y lo haría. Supongo, asintió Tyrion. Punto de vista de Cersei Lannister. Reina serás hasta que llegue otra, más joven y más hermosa, que te derribe y te tome todo lo que amas. La profecía de la muerte de todos mis hijos, tenía que detenerla a toda costa. La profecía decía que una reina más joven me derrocaría junto con mis hijos. Era muy simple, para evitar esa fecha, solo tenía que matar a cualquier otra reina y conservar la corona. Margaery tendría que morir porque apuntó al puesto equivocado y yo haría cualquier cosa para proteger a mis hijos, cualquier cosa. Pareces tenso, dijo Jaime besándome. Claro que sí, suspiré. ¿Soy la única que intenta proteger a nuestros hijos? Jaime hizo pucheros por un segundo, antes de besarla una vez más. No seas así, sabes que los amo, y moriría por cualquiera de ellos. Sonreí, lo sé. Pero dudo mucho que Joffrey se case con la chica Tyrell sea tan malo, se rió Jaime, no es como si fuera a morir en su noche de bodas o algo así, tal vez deje de despellejar gatos vivos y consiga un nuevo pasatiempo follando con su esposa. Jaime tuvo suerte de que lo amara, era tan ingenuo si pensaba que esa miserable zorra viviría lo suficiente para ser llamada reina. Ella no es digna de Joffrey, dije finalmente. Seamos sinceros, mi leona, nadie jamás será lo suficientemente digno para ti, se rió Jaime. Porque nadie lo es, le susurré.
Está bien, parece que alguien necesita liberar algo de estrés, dijo Jaime con una sonrisa, susurrándome esas palabras de forma seductora, mientras me lamía la oreja. Me ofrezco voluntario para la tarea, mi reina. Jaime, mi otra mitad, mi buena mitad, muy bien, creo que te mereces un postre, le sonreí. Varys el araña desde su punto de vista y yo estaba muerto y Ronard estaba aquí. Qué desafortunado giro de los acontecimientos. Si tuviera que adivinar, Ronard descubrió mis planes para intentar manipularlo para que apoyara al joven Griff. Y si tuviera alguna oportunidad de dialogar, Ylryo la destruyó, con su estúpido plan de destruir a Ronard antes de que dejara esos, y ahora que Ylryo se ha ido, el joven oso apuntaría sus garras hacia mí. Y al final, solo tenía dos opciones, morir o ayudarlo, porque si él difundía la noticia de que yo fui quien liberó a Lord Stark y lo ayudó a casarse con Daenerys, me matarían inmediatamente. Me tenía en jaque mate, no tenía idea de si lo sabía o no, o si jugó sabiendo que me tendría a sus pies al final de la partida, pero independientemente de eso había ganado, y por ahora tenía que ayudarlo o al menos hasta que el joven Griff fuera lo suficientemente fuerte para reclamar el trono. Una vez más ganas, murmuré con una risita baja. Una vez más, el enigma del joven oso había superado ampliamente mis expectativas, pero tarde o temprano se resbalaría, y yo estaría allí para aprovechar ese momento de debilidad. 3 semanas después de mi altercado con el Rey de la Noche en las afueras de Invernalia, decidí que era hora de empezar a avanzar con mis planes. Lo primero en la lista era la mayor parte de mi ejército en el norte. El ejército de Dorne me estaría esperando cerca de los Frey. La vida del anciano Frey era en el gran esquema de las cosas intrascendente. Si no me enojaba tratando de cobrarme para pasar a través de su castillo al otro lado, lo dejaría vivir, pero sabía que intentaría cobrarme. No era una cuestión de si, era una cuestión de cuánto. Bueno, ya me ocuparé de eso cuando llegue el momento, pensé mientras discutía con Ned, Jon y Oberyn cómo proceder. Primero tendría que lidiar con Stannis Baratheon. Él ciertamente era un obstáculo en mi camino que Tywin usaría para debilitarme, así que tenía que jugar con inteligencia, moverme con precaución y atacar sin dudarlo. Tras eliminar a Stannis y borrarlo del juego de una vez por todas, procedería con la siguiente fase de mi plan. La desestabilización económica. Había 3 núcleos principales que mantenían a los Lannister en el poder. Para empezar, hasta hace unos meses, contaban con el Banco de Hierro prestándoles dinero, pero con el Banco de Hierro bajo mi control, habían perdido esa vaca. El siguiente núcleo clave era su reputación. Los Lannister eran temidos y respetados entre las casas de Poniente y la gente común como la casa más rica de los 7 reinos, y si bien eso fue cierto en un momento dado ya no lo era. Ahora eran extremadamente pobres comparados con otras casas. Sus minas de oro se habían agotado hacía años, razón por la cual Tywin dependía tanto del Banco de Hierro. Sin embargo, al no tener el banco bajo su control, se encontraba en una situación difícil. Por suerte para mí, este era un núcleo fácil de destruir. Solo tenía que difundir rumores de su pobreza, y poco a poco Tywin perdería el control de su reputación. Eso solo bastó para desmoronar su poder. Pero quería añadir la guinda del pastel, un rumor para desestabilizar a Tywin y a sus hijos. Haría saber al mundo que Cersei se acuesta con su hermano. Difundiría los rumores por todas partes, a diestro y siniestro, hasta que todo el reino supiera de su relación. Aunque este hecho ya era conocido, asegurarme de que todos lo supieran debilitaría aún más su poder y pondría en duda aún más la legitimidad de su gobierno. Y por último, pero no menos importante, el último núcleo que los mantenía en el poder eran sus aliados. Bueno, uno en concreto. Los Tyrell se habían unido recientemente a los Lannister, y sabía que Tywin los tenía por algo más que su ejército o su dinero. Ese hombre era inteligente, muy inteligente. Porque había conseguido una alianza con el mayor distribuidor de alimentos de Poniente. La comida era esencial en tiempos de guerra. Un reino bien alimentado no se rebela contra sus gobernantes. Tywin sabía que necesitaban a la gente común bajo control. Si se alzaban por hambre, perderían la guerra. La comida también era esencial para que su ejército les obedeciera. Un soldado hambriento olvidaría sus juramentos y a quien le debía su lealtad. En resumen, Tywin necesitaba a los Tyrell más de lo que estaba dispuesto a admitir. Destruir a los Tyrell, destruiría su castillo de naipes, creando un efecto dominó de caos y anarquía. Sin comida, sin dinero y sin gobernantes legítimos, si jugaba bien mis cartas, tendría a Tywin en jaque mate. Ese es un plan terriblemente bueno, murmuró Oberyn con una sonrisa, claramente sorprendido por lo lejos que estaba pensando. Es un plan genial, asintió Ned, pero sabía que no estaba del todo contento con mi táctica de difundir rumores, pues pensaba que no era honorable.
Cuanto más rápido ganemos esto, más rápido podremos enfrentar la larga noche como uno solo. A Jon, como a su padre, no le gustaba la táctica de difundir rumores, pero le importaba más la humanidad que el honor de cómo ganamos. Solo espero que no tengamos que eliminar a los Frey, suspiró Ned. Creo que está tramando algo, pero no sé qué. Está bien, entonces definitivamente está tramando algo, se rió Oberyn. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Jon, mientras yo reía, sabiendo a dónde quería llegar Oberyn. Ned Stark sospecha que hay una conspiración, sonrió Oberyn con sorna. Si vio a ese hombre, probablemente se reía como un villano típico mientras se frotaba las manos con malicia o algo así. Jaja, oh Dios, me reí cuando vi a Lord Stark fulminar con la mirada a Oberyn. Oye, sin ofender, es que el norte es tan puro, el sur es, bueno, tienes que lidiar con 3 conspiraciones antes del desayuno en un día tranquilo, Oberyn rió entre dientes. Todavía no entiendo cómo Ronard llegó a ser tan bueno, descubriendo a través de ellas siendo de aquí. Un don que resulta ser una maldición, suspiré. Con un norteño como rey, finalmente podríamos tener un reino sin conspiraciones, añadió Jon. Eso sería genial, sonrió Ned mientras volvía la mirada hacia Oberyn. Mantener el norte puro, como lo llamaste, es mi intención, el sur no es más que corrupción. En eso podemos estar de acuerdo, admitió Oberyn. Bueno, descansemos hoy, nos vamos mañana, anuncié, recibiendo un coro de ayes sobre la mesa. Punto de vista de Daenerys. Yunkai, la ciudad que estaba atacando actualmente, también conocida como la Ciudad Amarilla, es una de las ciudades esclavistas más importantes de la costa este de la Bahía de los Esclavos en Essos. Pero no tenían ninguna posibilidad, sus lamentables defensas se derrumbarían bajo mi puño y yo reclamaría la ciudad tarde o temprano. La ciudad estaba gobernada por los sabios maestros, a diferencia de Astapor donde principalmente vendían soldados. La principal exportación de Yunkai son los esclavos de cama, también conocidos como esclavos sexuales, que les dejaban comprar sus defensas, que en ese momento rondaban los 5.000 soldados mercenarios. En comparación con mi ejército de 40.000 soldados y 2 dragones, no tenían ninguna posibilidad. Crow y Raegal eran casi lo suficientemente grandes para ser montados, nada se interpondría en nuestro camino. Ronard conquistaría los 7 reinos, mientras que yo terminaría lo que él comenzó en Essos, porque haríamos cualquier cosa para asegurar que nuestros hijos no tuvieran enemigos. Missandei, pásame la toalla. Estaba tomando un baño relajante con mis bebés, pero era hora de salir, pero algo andaba mal. Melisandre nunca tarda tanto en responder. Missandei. Debo disculparme, mi reina, llegó Missandei con la toalla, pero tus osos han capturado a un hombre que intentaba colarse aquí. ¿Quién sería tan estúpido como para intentar colarse en mi baño, cuando me estoy bañando con mis bebés? ¿Quién? Su nombre es Daario Naharis, respondió Missandei. Respirando profundamente, ordené a 2 de mis sirvientes que vistieran a los bebés y los llevaran a la guardería que estaba llena de osos y cuervos, que morirían para protegerlos, y mientras tanto yo me ocuparía de este triste intento de asesinato. Me paré frente a Daario, que tenía rasguños en el abdomen y la espalda. ¿Los osos realmente le hicieron estragos? ¿Qué haces aquí? No, déjame reformular eso, ¿de verdad creíste que podrías matarme? Oh, Dios mío, no. Rió Daario. Si abres mi bolso verás que vine en paz, aunque debería haber enviado un cuervo, esto me pasó porque quería sorprender a todos. Su bolso, bueno, supongo que podría permitirme esa estúpida petición. Que alguien abra su bolso. Lo haré, mi reina, dijo Jorah tomando la bolsa y abriéndola. Su expresión de sorpresa me dijo que lo que vio no era algo que esperaba. ¿Qué pasa? Pregunté. Trajo consigo a los otros capitanes, mi reina, respondió Jorah. Sus cabezas para ser precisos, rió Daario entre dientes. No soy un estúpido, sé que no puedo vencerte, y francamente tu causa no es tan mala, así que maté a los otros 2 que no quisieron apoyar tu causa. Ya veo, pero aún así intentaste colarte en mis aposentos, donde mis hijos y yo nos bañábamos. Sonreí con frialdad. Por hoy, duerme en una celda, quizás mañana me sienta generoso y te deje arrodillarte, o puede que todavía esté enojado y exija tu cabeza, quién sabe, así que tómate este tiempo y reza a tus dioses. Con eso salí de la habitación, dejando atrás a un Daario ligeramente sorprendido y divertido. Con mi ejército finalmente en el norte, era hora de comenzar a moverme hacia el sur, era hora de desestabilizar a los Lannister. Mis cuervos se encargarían de eso, cientos de ellos se esparcirían por todas partes, dejando caer la información que quería sobre mis enemigos, creando un caos social.
Mientras tanto, centraría toda mi atención en dos tareas, una derrotar a Stannis, dos destruir a los Tyrell. Sin Stannis las cosas irían un poco más fáciles para mí y tendría acceso a un suministro casi infinito de Dragonglass y sin los Tyrell, el reino no tendría comida, sin comida no hay personitas pasivas, sin personitas pasivas significa disturbios, y con los disturbios viene mi ataque. Nos llevará un mes llegar al puente de Frey, informó Ned, lo que me hizo recordar algo que aún no había decidido. ¿Qué hacer con el anciano Frey? Sabía con certeza que no me dejaría pasar gratis, era demasiado codicioso para permitirlo, podría temerme, pero su codicia anula por completo cualquier otra emoción, y aunque su muerte era un hecho garantizado, la pregunta era cuándo. Dependiendo de qué tan codicioso intentara ser, dependería de si me concentraba en destruir su casa primero o lo dejaba para el final. En el gran esquema de las cosas él era intrascendente, no tenía un ejército que representara una amenaza, ni el ingenio para burlarme, era un insecto esperando ser aplastado. Bueno, un mes antes de que comience esta guerra, asentí mientras miraba el camino sumido en mis pensamientos, las cosas finalmente estaban tomando su lugar, el final de este miserable juego se acercaba y me aseguraría de que fuera destruido para siempre, por mi familia, por mi gente, ganaría. Pero nada de eso importaba si no ganaba la guerra final, la lucha contra los otros, solo entonces el mundo estaría a salvo. Punto de vista del joven Grid, frío, miedo, desesperación, no había nada más que eso más allá del muro, y yo había condenado a mi ejército a ese destino, eso era todo lo que podía pensar mientras estaba tirado en el suelo, viendo solo al monstruo que había diezmado a mi ejército. Nuestras armas eran inútiles, nuestros números eran inútiles, nada de lo que hicimos hizo una diferencia, al final fuimos una página de un libro que nadie leerá jamás. La vida es tan frágil, tan patética, murmuró el monstruo, sus ojos azules brillaban con nada más que una fría sensación de muerte. ¿Qué eres? Pregunté, concentrándome mucho en no desmayarme, pues la pérdida de sangre ya me estaba afectando. Soy el fin. Mientras su respuesta me estremecía la espalda, empecé a ver a mis hombres, los hombres que habían venido conmigo, los hombres que había matado en este viaje, al traerlos aquí levantarse del suelo, sus cuerpos volviendo a la vida, ese monstruo pretendía profanarlos incluso después de la muerte. Alguien te detendrá, lo sé, reí entre dientes al sentir que mi vida se desvanecía lentamente. No soy el príncipe prometido, eso es seguro, pero el verdadero acabará con esta oscuridad. Luz, qué patético, la luz cree viajar más rápido que cualquier cosa, pero se equivoca. No importa cuán rápido viaje, la oscuridad siempre llega primero y la espera, dijo el monstruo con un tono frío y escalofriante mientras se acercaba a mí. Antes de la luz, antes de la vida, antes de la creación, antes de todo, no había más que oscuridad, y devolveré el mundo a su estado original. Adiós, falso dragón. Con eso el monstruo apuñaló mi corazón, y mientras el dolor se extendía por mi cuerpo, sentí una sensación fría y escalofriante apoderándose de mí, y supe que iba a hacer lo mismo que hizo con mis hombres. Jódete, murmuré con mi último aliento de libertad, con mi último aliento como hombre vivo. Punto de vista de Tywin Lannister, Ronard y Stannis, los dos últimos aspirantes al trono. Ronard representaba una amenaza mayor desde el punto de vista militar, pero por otro lado Stannis tenía el mayor derecho, si mataba a uno, el otro resurgiría de las cenizas más fuerte. ¿Por qué no los destruimos? Preguntó Cersei enfadada, sentada junto a Tyrion, para su consternación. La oportunidad de derrotar a nuestros enemigos la dará el propio enemigo, dije con calma. Somos leones, cazamos, y cazar significa esperar el momento oportuno para atacar, no un momento después, ni un momento antes. Entonces no hacemos nada. Gruñó Cersei. Intentan quitarnos el trono y no hacemos nada. Compórtate, o te recordaré por qué me temes, hija, dije con una mirada fría que hizo callar a la idiota de mi hija. Toda guerra se basa en el engaño. Por eso, cuando podemos atacar, debemos parecer incapaces. Cuando movilizamos nuestras fuerzas, debemos parecer derrotados. Cuando estamos cerca, debemos hacerle creer al enemigo que estamos lejos. Y cuando estamos lejos, debemos hacerle creer que estamos cerca, y cuando esperan que ataquemos, como ahora. Debemos esperar y atacar cuando menos lo esperen. Así que cierra la boca y déjame hacer lo que mejor sé hacer. La pregunta es, ¿a quién deberíamos eliminar primero? Preguntó Tyrion. Ronald o Stannis, ambos representan una amenaza, pero uno tiene dragones. Cuando surja la oportunidad de atacar, te lo haré saber, le informé a Tyrion, porque ahora teníamos que planificar cada aspecto de esta guerra, desde cómo matar a sus soldados hasta cómo matar a un dragón, solo entonces nos moveríamos.
Punto de vista de Peter Baelish. Ronald Mormont, un mocoso que había superado las expectativas de todos, pasó de ser un pequeño señor a la mayor amenaza para el trono de hierro, y honestamente me aliaría con él, si no fuera por el hecho de que Ned Stark está de su lado, moriría muy rápido, lo traicioné, pero quien hubiera sabido que todo esto pasaría. Lástima, matar a Ronald y casarse con su reina y finalmente convertirse en rey sería considerablemente más fácil que lidiar con los Lannister. Dios sabe que Cersei me comería vivo. Así que desafortunadamente para Ronald no podía usarlo, y él tendría que morir por eso. Con los Frey de mi lado eliminaría esa espina en mis planes y lo mataría. Mi plan era simple. Los Frey invitarían a cenar a Ronald y a su consejo privado, y como los gobernantes invitados les prohibían llevar armas a casa ajena, quedarían indefensos. Entonces los Frey atacarían y los matarían, un final feliz para todos. No puedo esperar a que ese viejo lobo y ese estúpido oso mueran, me reí entre dientes. Lástima que los Frey también tengan que matar a Oberyn, los Martell no estarán contentos. Es un idiota, lo detendremos. Sí, sin que Peter Baelish lo supiera, un cuervo increíblemente astuto lo espiaba y sabía todos sus planes. Punto de vista de Walder Frey. Peter Baelish me había ofrecido algo irresistible: dinero, poder y tierras. Y seguiría nuestro plan a menos que el joven oso me ofreciera algo mejor. Yo tenía nietos, y él tenía un hijo y una hija. Si aceptaba casar a mis nietos con sus hijos, lo ayudaría. Después de todo, un Frey gobernaría si eso sucediera. Pero si no lo hiciera, si no aceptara mi propuesta, moriría y su cruzada llegaría a su fin. Espero que por su bien acepte. De cualquier manera, conseguiría lo que quiero, siempre lo consigo y siempre lo conseguiré. Preparen un festín, el oso joven viene y debemos estar listos. Sonreí, ordenando a mis hombres que estuvieran listos para unirse a él o matarlo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.